La demanda anual de cada año se necesita más energía eléctrica, más o menos está en 200 megavatios a 300 megavatios. Entonces, si tú tienes 3 años que no has hecho nada, te crece la demanda. Entonces, te crece la demanda y se tienes un problema. La oferta y la demanda, mi querido Richard, trato de ser didáctico. La oferta y la demanda van corriendo, pero un gobierno responsable tiene que siempre trabajar con la oferta por adelantado, para que la demanda no le coja y le cree problemas de apagones. Ya. Tiene que trabajar por adelantado, porque si no, viene la demanda, le supera, no hay energía para dar servicio, apagones. Ahora, ¿cómo se disimuló en los últimos años el tema? Es otro tema que es importante verlo, cómo se disimuló la afectación descomunal que se hizo al sector eléctrico. Cuando en vez de generar hidroelectricidad, se comenzó a generar energía térmica. Y voy a explicar en qué se consiste. Ya. El Ecuador tiene una cantidad de centrales viejas, algunas que tienen 40 y pico de años. Estamos... Sí. Sí, adelante, doctor. Hola, adelante, doctor. Entonces, contéstale a... Adelante, doctor. ¿Qué es lo que pasa? El Ecuador siempre ha tenido, algunas veces con pequeños picos de crisis y otros más solventes, siempre se tiene esto, mi querido Richard. Yo trato que el ciudadano me entienda lo que pasa. Se tiene como backup, como una especie de oferta extraordinaria, secundaria, emergente, se tenga centrales térmicas que funcionan a diésel o funcionan a fuel oil o funcionan a residuo o búnker. Tener eso, porque puede pasar algo. Voy a poner un ejemplo. El Ecuador tiene cubierta su demanda, no hablemos de estos gobiernos, hablemos de un gobierno X. Y de pronto le viene un terremoto que se le lleva a la central San Francisco. Entonces tú dices, tengo un parque automotor, un parque térmico de generación eléctrica, lo pongo a funcionar inmediatamente, porque no puedo llorar y tengo que decir, tengo eso de resguardo para emergencia y lo pongo a funcionar. Entonces, ¿qué es el parque térmico? El parque térmico es un parque para emergencia. Pero, ¿por qué es para emergencia? Porque es obvio, mi querido Richard, y de esto vuelvo a llover sobre el mismo tema, es obvio que la energía hidráulica, o sea, la energía producida por la energía de las aguas, la energía hidroeléctrica, es una energía barata, y no tiene el mismo costo que una energía que se produce a partir del consumo de diésel o fuel oil. Es extremadamente cara. Para que tengas una idea, cuando compramos a Colombia, nosotros le hemos llegado a pagar hasta 60 centavos el kilovatio. Hoy le estamos pagando creo que alrededor de 35 centavos. Pero ¿cuánto le cuesta al Estado recibir el mismo kilovatio de la central Coca-Cola? Le cuesta un centavo con 1.4 centavos. Entonces, tienes que tú tener un parque hidroeléctrico, unas centrales hidroeléctricas funcionando y un montón de térmicas en resguardo de cualquier crisis momentánea, coyuntural. Pero ¿qué se ha hecho en el Ecuador? Comenzó la debacle eléctrica a resucitar las viejas centrales térmicas, pero no para tenerlas en stand-by y para hacerlas funcionar, sino para que ya sean parte de la generación eléctrica del Ecuador, reventando la economía del Ecuador, porque estamos generando electricidad con combustibles que ni siquiera los tenemos, muchos de ellos son importados como el diésel. Entonces estamos reventando la de Ecuador. Entonces dejan caminar la crisis y sale el diario Primicias de que la sequía última es la que ha complicado todo, porque no ven la secuela. Y esto lo hace también otros medios que nos dicen, oye, pero esto que tenemos hoy es consecuencia de una crisis que viene bastantes años atrás. Es un tema que dejaron botado al sector eléctrico, lo dejaron botado, incumpliendo lo que dice la Ley Orgánica del Servicio de Energía Eléctrica, en donde se dice que es responsabilidad del gobierno central la provisión del servicio de energía eléctrica.
Entonces, de pronto llegan al gobierno y se topan con que, aquí viene el tema, pese a tener una cantidad de centrales térmicas que están en funcionamiento, pese a tener eso, ya ni eso alcanza, pese a que ya desde el punto de vista económico ya lo hicieron más al Ecuador, ya ni siquiera eso alcanza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces se ven abocados al alquiler de barcazas, porque ya en el parque térmico tienen prácticamente todo consumido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya frente a esto, se está generando más o menos 3.000 megavatios, escúchame esto, 3.000 megavatios se están generando, megavatios hora, se están generando con centrales térmicas y 5.400 megavatios con energía renovable, hidroeléctrica en un 90 y pico por ciento, 95, 96, 97%. Entonces, se crea una crisis descomunal, pero no porque ayer se provocó la crisis viene generando desde el gobierno de Moreno, del gobierno de Lasso y el gobierno de Noboa. Entonces, frente a esto, tú dices, a ver, vamos a darle el beneficio al gobierno de Noboa. Tú dices, te topaste con el tema. Primero, te equivocaste cuando dijiste que el problema no era generación de energía. Ya, te jalaste. Pero como tú eres niño rico y niño bien, no eres capaz de decir, me jalé, me equivoqué. Pero bueno, te jalaste. Estamos 16 de septiembre del 2024. ¿Cuándo entraste al poder? Noviembre del 2023. Ya estás 10 meses en el poder. Recién hace poquísimos días funcionó la primera barcaza que alquilaron. Siendo que para mí no es, no hay otro remedio que entrar por esa vía. ¿Por qué? Porque los reventaron al sector. Pero si querían alquilar una barcaza, tienen que alquilarla por diciembre, por enero, y tenerla ya lista para que funcione. Y si tenían que comprar los motores que compraron, que todavía no sabemos si son motores realmente buenos, para Aprogen, para el Salitrán y Quevedo, tienen que comprarlos hace tiempos, y porque hasta este momento están con el problema. Si tenían que alquilar más barcazas, los procesos tenían que haber caminado. Entonces, traen la barcaza recién que llega acá el 4 de agosto, cuando la crisis viene desde atrás y ya en abril hubieron los apagones. Y recién la barcaza llega el 4 de agosto. Y con una contratación a dedo, una contratación trucha y una contratación salpicada de corrupción. Y llega la barcaza y sucede que la barcaza no se podía anclar. Y tuvieron que hacer 1.000 maniobras para que se estabilice la barcaza. Entonces ahí hay un lucro cesante y hay un problema porque a la barcaza le estamos pagando 9 centavos por cada kilovatio, incluso que no produce por estar parada. Mira lo que es eso. Alguien debería de su bolsillo decir aquí está la plata por todo lo que estamos perdiendo. Porque son, como dijo el ministro, 102 megavatios. Multiplica a nivel de kilovatios y vas a ver un perjuicio descomunal. Por lo que le tuvieron parada a la barcaza. Le tuvieron parada más o menos un mes, porque no tenían nada listo para conectar esa barcaza con una línea pequeña de transmisión. O sea, esperaron que llegue para decir, ¿y ahora? No, pues ahora hay que conectarla. Ah, no, es que no está conectada y además la barcaza no se podía estabilizar. Incluso, doctor, pero esa barcaza solo abarca el 10% del déficit que hay. O sea, con el 10% piensan solucionar el problema. Por eso te digo, cuando tú ves lo descomunal que es el tema y las variaciones que son normales, no es que al gobierno de Noboa le han caído la mala leche, la mala suerte de tener un tema de sequía, un tema de no sé qué. No, esto es normal. Una variación en la sequía es mínima. No es que nunca ha habido sequía, todos los años hay sequía. Pero tú tienes que estar preparado, y preparado de que va creciendo la demanda, y que nadie la para la demanda. ¿A dónde estamos llegando? Yo he hecho mi cálculo. Mira, esto es terrible. Vuelvo a dar la lista general. Este momento tienen 102 megavatios, que ofrecieron que eran 110. Ok, son 102 megavatios con la barcaza contratada a dedo, la de Carpo Worship. Ya, 102 megavatios. Piensan contratar 200 megavatios más. 200 megavatios más con 2 barcazas más. Primero, todo esto que estoy diciendo es plata que se va al caño.
plata que se va al higiénico, porque no es inversión, pues. Si tú inviertes, por ejemplo, si tú inviertes en una barcaza tanto de dinero, no inviertes, si tú gastas en una barcaza tanto de dinero, eso se va, es ese dinero que le pagas a la barcaza. Un día de esos, los dueños de la barcaza prenden los motores y se fueron. ¿Y qué te quedó? El agua sucia allí en las esclusas. ¿Qué más te quedó? Nada. Entonces alguien tiene que responder. Lo que pasa es que vivimos en un país de M, en donde nadie responde por nada. Nadie responde. Verás el enfoque que tiene la Contraloría. La Contraloría tiene un enfoque absolutamente, ¿cómo te digo?, permisivo respecto del análisis del uso de los recursos públicos, porque solamente ve, este contrato se firmó, hubieron 2 o 3 ofertas, ¿cuál fue la mejor oferta? No, y lo que tú fallas por dejar de hacer, porque no haces bien las cosas, los perjuicios que causas en daño emergente, en lucro cesante, eso nunca ve la Contraloría. Es lo que se llama auditoría de gestión, que no la hace la Contraloría. Para decirles, a ver, alguien me responde por lo que está perdiendo. O no les importa lo que se está perdiendo. Entonces, tenemos 300 megavatios con las 3 barcazas. La una que ya está operativa, según el ministro, y las 2 que están por contratarse. 300 megavatios. Plata que se irá al caño, porque no reportará ninguna infraestructura. 150 megavatios de la compra de motores para el Salitral y Quevedo. Compra de motores con hidrocarburos. El costo de generación altísimo. Y en un país donde no tenemos diésel. No tenemos diésel. Las barcazas funcionan con fuel oil, otros hidrocarburos contaminantes. 300 más 160, 460. Está en camino la contratación de 5 unidades respecto de los motores de Salitral y Quevedo. Hasta ahora no le dicen al Ecuador el fabricante de los motores y quién da la garantía de sus motores. Es un silencio sepulcral sobre eso. ¿Qué más quieren contratar o comprar? 5 unidades duales térmicas que funcionan a diésel o a gas. Sí, 5 unidades por 500 megavatios. Entonces, 500 más 460 son 960 megavatios. Más 40 megavatios, que son para Termogas Machala, 1000 megavatios. Más lo que le compras de energía a Colombia, estás en el orden de los 1200 a 1400 megavatios. Cubre. Y entonces estamos en la madre. Primero porque estás contaminando el planeta. Y ahí sí no aparecen los Estados Unidos ni nadie. Estás generando para cuando se cumple este primer avance, que no resuelve todo, pero para cuando se cumple este primer esfuerzo, digamos, de contratación, estás dependiendo la energía eléctrica generando el 45% con hidrocarburos y el 55% con energía hidráulica. Pero entonces cuando tú le dices al gobierno, y tú dices, a ver, no vamos a ser tan duros, veamos este pobre hombre qué le pasó. Entonces tú dices, bueno, pero se topó con el país en noviembre y no había nada. Ok, pero dime qué has hecho de noviembre acá. Por ejemplo, en materia de suplir las deficiencias de energía eléctrica, estás retrasado. Por eso es que este miércoles, para amanecer jueves, va a haber un apagón de Padre y Señor nuestro. Claro. Porque no hiciste nada a tiempo. Nada a tiempo. Y porque además creías, que es otra cosa, ecuatoriano, date cuenta. Una central hidroeléctrica y una central térmica, que son las 2 grandes formas de generación de electricidad. De vez en cuando se necesitan hacerles mantenimiento. No son equipos que uno dice, ya los prendí en el año de la chispa y ahora sí que funcionan 100 años. Hay que hacer mantenimiento, limpieza. En las centrales hidroeléctricas hay que ver cómo se limpian los desarenadores, hay que ver cómo están los distribuidores. En lo que es las centrales térmicas hay que hacer toda una suerte de mantenimiento. Entonces, ¿cómo estamos caminando, mi querido Richard? Al filo de la navaja, en donde tienes que hacer un pequeño mantenimiento de algo que ni siquiera es algo tan grande, pero que es mantenimiento al fin. Por ejemplo, tienes que dar mantenimiento al equipo primario y de transformación en 4 subestaciones operadas por CELE, Transelectric. En Macas, Santa Elena,
Milagro y el Molino en Azuay. Estos 4 mantenimientos te van a reventar el apagón que se viene. Y vendrán más apagones. Hay centrales que no han hecho mantenimiento, porque saben que si paran una central y dicen, vamos a hacer una limpieza, vamos a hacer dragado, vamos a hacer una cantidad de cosas, porque, mira, cosas made in Ecuador. O sea, la presa de Mazar es la única en el Ecuador que tiene una visión algo de lógica. Tiene un embalse donde tú recaudas el agua, no la sueltas toda y le vas suministrando a la presa eléctrica, hidroeléctrica que está más abajo, en función de lo que necesitas darle, pero no le mandas todo el agua, porque primero estás desperdiciando el agua en momentos donde mandándole más agua de la que necesitas no estás generando más electricidad, porque electricidad generas en función del número de turbinas que están funcionando. Entonces tienen que tener una presa de control o embalse de control para suministrar el agua y para que sirva ese embalse para controlar sedimentos, porque nuestros ríos tienen mucho sedimento. Coca-Cola no tiene embalse. Entonces, claro, se te llenan de lodo ya directamente la presa hidroeléctrica. Y tienes que hacer mantenimiento, tienes que hacer dragado, tienes que hacer limpieza. ¿Cómo paras? Todos los años. Todos los años. ¿Cómo paras Coca-Cola Sinclair? Que debes parar. ¿Cómo paras? Si paras Coca-Cola Sinclair, por decirte, una semana para hacer algún trabajo, el Ecuador se quedó en tinieblas. El 30% de la energía eléctrica se fue. Entonces, una terrible y horrenda irresponsabilidad de gobiernos de M que tenemos. Y entonces y cuando aparece en medio de toda esta crisis descomunal, aparece Walter Spurrier hoy de mañana, que siempre lo sacan y lo sacan. Entonces, Walter Spurrier para decirle a Lenin Artieda, es que el problema es que no está privatizado el sector eléctrico. Ese no es el problema. Ese no es el problema. Ese no es el problema. Pero quieren aprovechar del río revuelto, como se dice, al río revuelto ganancia de pescadores. Entonces quieren aprovechar de la crisis para que todo el mundo diga, vean, dennos energía como dé lugar, como sea. Y si viene el sector privado, que venga. Sí, entonces prepárate a pagar tarifas leoninas. Y después, ¿qué vas a decir? No, pero me están cobrando mucho, pues aguántate. Si no has sabido defender... ¿Tienes la culpa? Si no has sabido defender la energía eléctrica, ¿qué es la energía eléctrica? La energía en todas sus formas es un sector estratégico y es un servicio público. ¿Por qué es un sector estratégico? Porque es un servicio público. Porque de ese depende la gran parte de la sociedad ecuatoriana. Entonces, no es un tema, jamás se puede a una actividad tan importante de esas, de la cual depende la economía de los ecuatorianos, convertirla en un negocio. Porque si es un negocio, entonces paguen lo que quieran. Imagínense si se privatizan las refinerías, que es otro tema que quieren. Entonces pagarán. Cuando quiero llenar de súper al carro, que me inhibo de hacerlo. Ayer nomás miraba de curiosidad en la gasolinera. $4.14 el galón de súper. $4.14. Y entonces, pero liberen al sector privado. Entonces tenemos que pagar $6, $7, $8 el galón. ¿Quieren eso? Pues aguántense. Aguántense, debe ser que les sobra plata a la gente que no hace nada, ni protesta, ni dice nada. Entonces tenemos esto. Y cuando a la Asamblea Nacional se encargó de hacer un análisis de la crisis del sector eléctrico, hicieron un informe que lo tengo enterito al informe. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor.